Buen día, que el Señor les bendiga. Hemos escuchado una adoración preciosa, hermosa, en este domingo. Bueno, es un domingo lluvioso, tuvimos una semana con un poco de lluvia, pero estamos agradecidos y bendecidos por Dios, por este tiempo que nos puede dar, que podemos seguir compartiendo la palabra del Señor. Usted que está del otro lado y nosotros desde aquí compartiendo todo lo que Dios tiene y lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo, agradeciendo al Señor por el esfuerzo de todos los hermanos que están trabajando, sirviendo al Señor, cada uno en su área. En cualquier momento vamos a tener también vía internet una reunión especialmente con los líderes y vamos a compartir para ver cómo vamos a continuar, cómo vamos a seguir. Ustedes saben que ya de alguna manera esto ya se está comenzando a abrir y bueno, tenemos la alegría de que pronto nos vamos a ver y que pronto vamos a estar compartiendo juntos en alguna reunión presencial. Ya nos falta menos que antes, así que estamos muy felices y muy agradecidos al Señor en este tiempo. A los que aman a Dios, dice la palabra de Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y hemos visto que Dios ha estado con nosotros, que el Señor nos ayudó en tiempo difícil, que el Señor nunca faltó el aceite, nunca faltó la harina, nunca cesó. La bendición de Dios estuvo continuamente a través de cada uno de nosotros y hemos visto cómo Dios se mueve de una forma extraordinaria. Quizás no pensábamos, no teníamos nuestros pensamientos, cosas que pasamos, pero experimentamos el poder y la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Así que estamos muy agradecidos al Señor, todos los que están colaborando con la obra social, los que están enviando sus diezmos, sus ofrendas, cada una de las personas, cada uno de los departamentos que están trabajando, junior, los jóvenes, los adolescentes, los varones, las mujeres por otro lado, la obra social, todos han puesto un granito de arena y la obra de Dios continúa y venimos extendiendo el reino de Dios. Hay gente nueva que ha comenzado a conocer a nuestro Señor Jesucristo y eso nos llena de gozo, nos llena de alegría y realmente nos satisface el corazón saber que estamos cada día viendo cómo Dios se mueve, no como nosotros pensamos, pero sí Dios se mueve a su voluntad y creemos lo que dice la Escritura, que se haga la voluntad de Dios en el cielo como también en la tierra. Nos hemos gozado con estas canciones hermosas, hemos disfrutado este tiempo de adoración, hemos disfrutado la presencia del Espíritu Santo, hablándonos a nuestro espíritu, a nuestros corazones, y bueno, queremos también compartir como una adoración la palabra, porque la palabra también va a producir algo en nuestro espíritu y en nuestro ser. Lo que hoy quiero compartir es, bueno, de alguna manera la cirugía de la palabra divina. Vio que es un tiempo donde la gente le gusta hacerse las cirugías, las damas por un lado que quieren cambiar de nariz, que quieren ponerse los pómulos, bueno, otras cosas que ustedes saben, y también los caballeros por otro lado también que se arreglan un poquito la cara, que quieren tener un mentón. Nosotros vamos a hablar de la cirugía, pero de la cirugía interna, porque también eso nos habla la palabra de Dios. Eso también nos lleva a que la palabra dice que es viva, es eficaz, es penetrante, está hablando como una espada de dos filos, está hablando como el bisturí, que el bisturí puede cortar en lo más, parece en lo más pequeño y en lo más grande, pero ese es el bisturí de las personas que conocen, que saben
el que te puede hacer una transformación y transformarte y cambiarte. Y yo quiero hablarte de este bisturí, que es el bisturí divino, el bisturí del Dios Todopoderoso. El Señor nos habla que la palabra o la espada del Espíritu, es la palabra del Señor. Y vamos a compartir un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 4 y en el verso 12. Dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. La palabra de Dios es viva y poderosa. Y después dice: es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y las médulas del hueso, y deja, esto es lo que tiene esta palabra divino, dice, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimo. Yo quiero que tengamos un momento de oración para que la palabra pueda hablarnos, se pueda revelar en este día a tu vida, a tu mente y a tu propio ser. Así que vamos a compartir por unos segundos este momento de oración. Allí donde tú estás, donde te encuentras, si estás con tu familia, si estás con tus hijos, con tu esposo, vamos a tener un momento de oración y vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Padre, gracias por este tiempo que podemos compartir. Gracias porque tú nos permites que esa palabra que es poderosa, que es viva, que es eficaz, pueda hablarnos a lo profundo de nuestro ser. Y nosotros podamos entender, Señor, lo que tú nos quieres hablar y lo que tú nos quieres decir en este tiempo. Esta palabra que es viva puede discernir lo profundo de nuestro ser. Es el Espíritu Santo que viene a nuestras vidas para llevarnos al conocimiento pleno de tu perfecta voluntad. Y que en esta mañana, Señor, que estamos reunidos delante de tu presencia, en este domingo que estamos compartiendo la palabra, puedas revelarte, mostrarte y darnos el diseño para que podamos creer en lo que tú has preparado para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra es lo que puede discernir lo más profundo de nuestro ser. Lo dice la Escritura. La completa descripción de lo que puede hablar en la palabra es conocernos. La palabra, cuando viene a nuestra vida, produce algo en nuestro interior, produce algo dentro de nuestro propio ser. Por eso necesitamos nosotros cada día entender la palabra de Dios. Necesitamos tener como una relación con la palabra, porque no es un libro. Un bestseller, llega un tiempo, pasa de moda, viene otro libro, otro género, y se hace nuevamente famoso ese libro, pero la Biblia es el libro más vendido sobre la faz de la tierra, que nunca pasa de moda. No es algo que la usamos por moda, no es algo que la usamos por tenerla, sino porque la necesitamos, y esa palabra es viva, real y genuina. La palabra ha sido inspirada por Dios. Dios ha usado, es verdad, cuando le decimos a algunas personas, dice, pero fue escrita por los hombres. Pero esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo extraordinario de la palabra, que esos hombres cuando escribían eran inspirados por Dios. Muchos de ellos ni siquiera sabían cuándo se iba a cumplir esa palabra, pero sabían que en algún momento la palabra se iba a cumplir. Dios habló en la antigüedad para que nosotros en este tiempo pudiéramos tener la palabra que fue escrita hace algunos años
en este tiempo se produce como una revelación. En la Escritura nos dice que la palabra en algún momento fue sellada y el único que puede abrir esa palabra es el Dios Todopoderoso. Dice en las Escrituras, un día los libros serán abiertos. En otro lugar el Señor dice, no selles este libro. O sea que no cierres esta palabra, sino que la palabra va a quedar abierta para que se pueda producir algo extraordinario como es el cumplimiento de las promesas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y en esta hora nosotros podemos descubrir a través de esta palabra que la palabra es viva y es poderosa. Mire cómo dice, viva. Es una palabra viva, es una palabra real, es una palabra genuina. Cuando estamos compartiendo la palabra, produce algo en nuestro interior, produce algo en nuestro corazón. Cuando la palabra toca nuestro espíritu, hay arrepentimiento. Muchas veces cuando escuchamos la palabra, nosotros nos damos cuenta que tenemos que arrepentirnos de algo que hicimos mal, de algo que no hemos hecho correcto, de algo que hemos fallado. Muchas veces es la palabra que puede discernir lo más profundo de nuestro ser, y es un bisturí. Es un bisturí. ¿Sabe lo que produce el bisturí? Es algo que corta en lo más profundo. Hoy tenemos que hay bisturí que son digitales, bisturí que pueden penetrar sin que nadie pueda estar manejándolo. Simplemente es un bisturí que puede entrar en lo más profundo de tu ser y hace la operación, ¿no? Y con una precisión que es perfecta. La palabra de Dios es más perfecta que ese bisturí, porque ese bisturí lo maneja una persona, pero la palabra la maneja el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios dice que puede discernir en lo más profundo de nuestro ser. Vemos el contenido de su naturaleza para poder cortar. Entonces es Dios que a través de su Espíritu, de su presencia, Él conoce lo más profundo de nuestro ser. Dice que nosotros fuimos escogidos y hemos sido llamados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Antes que todo fuera creado, usted estaba en la mente de Dios, usted estaba en el corazón de Dios. Pero también la palabra también estaba en el principio. Si usted tiene Biblia, vamos a verlo en las Escrituras. Dice en Juan capítulo 1, en el verso 1, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es extraordinario este versículo. En el principio. La vez pasada, viendo un documental de lo que tiene que ver con el universo, una persona muy importante, un científico muy importante, un descubridor, dice que él quería buscar dónde estaba Dios. Y entonces lo que descubrieron es que todo el universo y nuestra tierra se hizo de la nada. Pero ellos no pueden entender que en esa nada estaba Dios. En el principio la palabra existía. Mire qué extraordinario. En el principio, cuando no había nada, cuando no había cielo, cuando no había tierra, cuando no había planeta, cuando no había universo, cuando no había nada, ningún sistema solar, la palabra existía. Por eso la palabra no pasa de moda. La palabra va a hacer que algo afecte en tu corazón, en tu espíritu. David dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuera al extremo de los cielos estás tú,
Si me fuera a lo profundo de la mar está tu presencia, a donde yo vaya, a donde yo esté, siempre tú vas a estar presente. Y dice la palabra de esta manera en el verso número 2 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, es que la palabra existía en el principio con Dios. La palabra existía en el principio ya con Dios. Y creó Dios todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. Dice, la palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo la luz para todo. Acuérdense que Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Y cuando nosotros podemos mirar en profundidad, ojalá en esta mañana o en este mediodía, usted se pueda dar cuenta que la palabra de Dios es una palabra genuina, es una palabra verdadera, es una palabra que puede escudriñar lo más profundo de tu corazón. En este mismo momento la palabra está produciendo algo en tu interior, está produciendo algo en tu vida. Cuando nosotros hablamos de esa palabra, Juan estaba hablando de ese principio, estaba hablando de ese poder en la palabra, de esa autoridad en la palabra. Cuando nosotros miramos el libro de los Hechos y el comienzo del libro de los Hechos en el capítulo 1 y en el verso 1, el escritor del libro de los Hechos dice, Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberle dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Jesucristo se quedó 40 días más después de la resurrección entre los muertos para compartir con los discípulos, para enseñarle a los discípulos, para decirle a los discípulos, yo me voy, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él le va a recordar, Él le va a enseñar, Él nos va a dirigir, Él nos va a animar, Él nos va a dar la fuerza necesaria para que nosotros podamos cada día experimentar lo que Dios nos habla y lo que Dios tiene para con nuestra vida. Vivimos en un sistema donde continuamente nos quieren sacar la creencia en Dios. Continuamente la palabra se la trata que no es real, la palabra se la trata como antigua, la palabra, bueno, ya pasó, pero dice que podrán pasar los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Por más que el mundo se pueda modernizar cada día más, nosotros tenemos que entender que la palabra no cambia. La palabra no cambia. La palabra existe desde el principio y la palabra seguirá por la eternidad, porque Dios dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Entonces cuando yo voy a la palabra, cuando yo entiendo en el contexto lo que Dios me quiere decir, lo que Dios me está hablando a través de la Biblia. Nosotros tenemos 66 libros que narran. El Antiguo Testamento nos dio la sombra de lo que iba a ser Jesucristo, pero el Nuevo Testamento nos enseña por revelación que Cristo iba a venir a la tierra para perdonar nuestros pecados, para quitar nuestra iniquidad y para hacernos sus hijos delante de su presencia, llevarnos al estado original como estaba en el principio. La palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es poderosa, desde la antigüedad estuvo hablándonos para que nosotros podamos entender, compartir lo que iba a suceder en el futuro. No estaba hablando de una restauración, no estaba hablando de algo que iba a suceder. El hombre
en el huerto, pecó delante de la presencia de Dios, conocemos toda la historia. En su desobediencia se apartó y murió. Espiritualmente el hombre murió porque tenía una relación plena con Dios y él murió. Por eso dice la Escritura que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él restauró lo que se perdió y nos dio un lugar en el cielo. Por eso dice la palabra de Dios: a los que creen en su nombre, le dio la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Hoy nosotros tenemos esa autoridad, no porque lo merecemos, no porque hagamos algo para que nosotros podamos tener eso, no porque la Biblia dice que el cielo es un regalo, es una gracia. Hoy estamos en el tiempo de la gracia. En la antigüedad se vivía con la ley y había que cumplir esos preceptos, había que cumplir esos mandamientos. Hoy nosotros estamos bajo la gracia y esa ley la cumplió nuestro Señor Jesucristo para que tú y yo hoy podamos disfrutar de esa gloria, de esa presencia maravillosa sobre nuestra vida, porque la presencia de Dios está sobre nosotros. Y como le estaba hablando del libro de los Hechos, fue anunciado la palabra, fue anunciado a nuestro Señor Jesucristo. Él vivió en esta tierra y el tiempo en que vivió, vio y se manifestó para que pudiéramos entender que Él era nuestra salvación para nuestra vida, que en la cruz del Calvario Él vino para morir en una cruz por nuestros pecados. Él no iba a sufrir otra cosa que la misma muerte, porque Él vino para cumplir y para morir. Para eso es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice la Escritura. Y estamos hablando de la palabra. Lo primero que dice, lo que dice la Escritura, que la palabra es eficaz. ¿Qué hace la palabra? Honestamente hace que nosotros podamos profundizar. Cuando miramos la Escritura, ahí nos damos cuenta de todo lo malo que está dentro de nuestras vidas. Si tenemos envidia, si tenemos odio, si tenemos rencor. Todo eso hace que la palabra despierte en nuestro ser, para que nosotros podamos ser libres de esas cosas que tienen que ver con la carne, que tienen que ver con el mundo, que tiene que ver con el sistema. Muchas veces nos adaptamos muy rápido al sistema, pero no tiene nada que ver con los principios espirituales que Dios tiene para con nuestras vidas. ¿Ve? Usted se acordará del joven rico cuando viene a la presencia de Jesús y le dice al Señor Jesús: bueno, yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, yo voy a la sinagoga, yo honro a mis padres. Aparentemente todo estaba bien, todo estaba perfecto. Jesús no le dijo: esto no lo hace, esto deja de hacer. Jesús no le dijo nada de eso. El Señor le cambió las cosas y lo llevó a otro nivel y le dijo: solo te falta una cosa. De todo lo que has hecho, solo te falta una. Y el Señor le habló y le dijo: si quieres realmente buscar el reino de Dios, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el joven no pudo seguir a Jesús. Tenía tanto amor al dinero que él no pudo hacer eso. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Cuando yo tengo algo que me saca fuera del diseño, fuera de la voluntad de Dios, es tener otros dioses. Y Dios está celoso porque Él quiere que yo pueda entender lo que Él me habla y lo que Él tiene para con mi vida. La palabra es eficaz, porque conoce lo más íntimo de nuestro ser, conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida. En el Salmo 19:8 dice: los mandamientos del Señor son rectos y traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros y dan buena percepción para vivir. Y cuando yo voy a la palabra me va a indicar la manera que yo tengo que conducirme
delante de la presencia de Dios. Cuando Pablo le da un consejo a Timoteo, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando yo voy a la palabra, es como un espejo. Hoy lo vemos no tan claro, pero cuando vamos a la palabra, nosotros profundizamos en ella y entendemos que esa palabra es eficaz. Que la palabra, cuando yo voy al diablo, el diablo tiene que obedecer la palabra. Acuérdese que en los momentos más duros que soportó el Señor, en las tentaciones, Él fue a la palabra. Cuando el diablo vino a tentarlo para que Él se tirara de un peñasco, el Señor fue a la palabra y le dijo: también dice la Escritura, porque el diablo le habló por la palabra y le dijo: la Escritura, la palabra dice que si tú te tiras, Él va a enviar los ángeles para cuidarte y protegerte. Pero también Jesús contestó con la misma palabra: no tentarás al Señor tu Dios. Cuando Él tenía hambre, el diablo vino y le dijo al Señor: tú puedes convertir la piedra en pan, porque eres el Hijo de Dios. Tiene todo poder, tiene toda autoridad para hacerlo. Pero Él también fue a la palabra y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, cuando nosotros vamos y vemos y descubrimos que la palabra tiene abundancia de vida, que la palabra transforma nuestro corazón, que la palabra nos conduce a una conducta correcta delante de su presencia, vemos cómo Dios a través de esa palabra puede cortar, puede hacer una operación. Esa operación que puede hacer en nuestra vida es para que nosotros podamos ser libre de la iniquidad, ser libre del pecado, ser libre de la enfermedad. Es la palabra la que opera. Cuando nosotros nombramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Cuando nosotros tomamos la palabra, es porque la palabra comienza a cortar y comienza a hacer esa operación extraordinaria y divina para nuestras vidas, para que nosotros podamos someternos cada día al diseño que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Esa palabra, esos poderes extraordinarios que están en nosotros, es cuando yo puedo enfrentarme a una situación difícil, yo recuerdo la palabra, yo recuerdo lo que me dice la Escritura, lo que Dios tiene para mí. No he visto justo desamparado, ni que en su descendencia mendigue pan. Cuando yo estoy pasando por un momento de necesidad, yo recuerdo una palabra que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Es la palabra viva, es la palabra poderosa, es la palabra que opera en el mundo espiritual, en ese mundo espiritual que nosotros no podemos ver. Es la palabra que puede operar para sanar, para liberar. Acuérdense que dice la Escritura: yo soy Jehová, tu sanador. Dice que la espada tiene dos filos, con una corta y con otra te sana. Con una puede cortar, abrir, pero con otro va a cerrar, para sanarte, para liberarte y para darte. El cirujano, que es el Espíritu Santo, viene a nuestras vidas para convertirnos en verdaderos hombres y mujeres de Dios, para que nosotros podamos interpretar lo que el Señor nos quiere decir, lo que el Señor nos quiere dar. Acuérdense que cuando Jesucristo se acercaba a una persona enferma, era la palabra de Cristo. Cuando vino el ciego y se postró delante de su presencia y le dijo: Señor, si tú quieres, puede darme la vista. El Señor le dijo en el momento: quiero, y la palabra actuó
en ese mismo instante. Hoy yo quiero decirte que la palabra de Dios no ha pasado de moda, que la palabra la necesitamos cada día, necesitamos ir a la palabra. ¿Para qué? Para que esa palabra pueda entrar en lo más profundo de nuestro ser, pueda quitar nuestro pecado, que es como un cáncer, que destruye nuestras vidas, que nos lleva al infierno, que nos lleva a ser infelices, que el pecado nos quita el derecho de ser hijos de Dios. El pecado nos saca fuera del diseño y de la voluntad de Dios. Por eso necesitamos que esa palabra nos cure, que esa palabra nos limpie, que esa palabra nos santifique, que esa palabra que tiene todo poder, que tiene autoridad, la palabra cortará en profundidad y te llevará a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Él preparó de antemano lo que quiere y lo que anhela de cada uno de nosotros. El Señor nos dice en su palabra: mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos, dice el Señor. Vemos cómo en profundidad hay un alcance, y esa profundidad Él puede llegar a lo más profundo de nuestro espíritu, donde nadie conoce lo espiritual, en nuestro interior, en donde nadie puede darse cuenta. Solo el poder de la palabra puede conocer y puede mostrarnos lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Solo la palabra de Dios tiene poder para llegar a ambos lados del ser humano, afuera para librarlo de la enfermedad y por dentro para librarlo del pecado y hacerlo libre de la iniquidad y llamarlo su hijo. Desde el principio Dios tuvo el deseo de tener hijos, así como el cielo es una familia con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. También Dios formó en la tierra una familia. Primero Dios formó al hombre, luego formó a la mujer y le dio esta bendición de que pueden hacer hijos. Multiplicaos, dijo el Señor. Le dio la oportunidad de tener una familia, Tenemos que ser conscientes en este tiempo cómo es la Escritura. Tenemos que ser conscientes cómo la palabra de Dios nos habla para que nosotros podamos entender. Penetra hasta las coyunturas, hasta lo más íntimo, hasta lo más profundo. Dice allí hasta el tuétano, a donde el hueso, hasta lo profundo, lo que el hueso tiene ahuecado adentro, hasta ahí puede llegar. Él nos está dando un ejemplo que Dios puede llegar a lo más íntimo de nuestro ser, donde nadie conoce. Nadie puede conocer tus pensamientos, pero solo Dios conoce los pensamientos. Y Él te dice en la palabra: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, y entonces ni mis caminos son tus caminos. Yo puedo caminar en el camino que Dios ha trazado, que Dios tiene para mí. Por eso lo hemos repetido tantas veces en este tiempo. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice la palabra, puede discernir lo que hay en el corazón. La palabra puede conocer, puede discernir, puede interpretar, puede entender lo que hay en lo más profundo de tu corazón. No nos podemos alejar de Dios, porque la palabra nos va a hablar y la palabra va a hacer que nosotros podamos entender, que discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi hermano, mi hermana querida, mi querido que en este momento me estás escuchando, puedas entender lo bueno de Dios, la misericordia de Dios. Dice en Proverbios capítulo 4, el verso 23, Proverbios 4, 23, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida.
lo dice la NTV. Dice, porque este determina el rumbo de tu vida. Cuando el Señor dice, aférrate a mis instrucciones, busca mi voluntad. El Señor Jesús dice, aquel que permanece en mí y mis palabras permanecen en él, entonces todo lo que pidiere al Padre en mi nombre será hecho. Nosotros estamos entendiendo que es la palabra, que en este día puedas entender que la palabra produce algo en tu corazón, que la palabra produce algo en tu mente, produce algo en tu vida y produce algo en tu propio ser. Cuando Dios nos enseña, la palabra está abierta, la palabra desnuda nuestras vidas y Él quiere que nosotros podamos entender por medio de la palabra que Él está hablándonos, que Él está corrigiéndonos, para que nosotros podamos seguir el camino que Dios preparó desde antemano para cada uno de nosotros. Y te vuelvo a repetir lo que dije hoy, anteriormente, hace algunos minutos atrás: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios permanece por siempre y para siempre. La palabra va a ser que nos va a llevar al trono de la gracia. Es la palabra de Dios que nos va a llevar al trono de su presencia. Es la palabra que nos hace vivir en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y ya hemos sido bendecidos por esa palabra. No necesitamos buscar la bendición, hemos sido bendecidos. Usted es una mujer, usted es un hombre bendecido por Dios. La gracia de Dios está sobre su vida. La presencia de Dios está en lo más profundo de su ser. Y cuando nosotros entendemos lo que Dios nos dice, lo que Dios nos quiere enseñar, lo que el Señor nos quiere decir por la palabra, entendemos que esa palabra es real, la palabra es genuina, la palabra es verdadera. Quiero llevarlo al libro de Proverbios, capítulo 13, Proverbios, capítulo 4, versículo 13, dice: aférrate a mis instrucciones, no las deje ir, cuida bien, porque son la clave para tu vida. Me gustó mucho este versículo. Fíjese, son la clave para tu vida. ¿Qué es la clave? La palabra de Dios. Es extraordinario, ¿no? Que la palabra produzca algo dentro de nosotros. Fíjese lo que dice el verso 14. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malvados. ¿Cuántas veces hablamos del sistema? El sistema que hoy vivimos es perverso. Todos los días las leyes nuevas que salen, lo que está sucediendo en el mundo, lo que está pasando con la religión, todo se está dando vuelta al revés de la palabra. Todo es contrario a la palabra. Todo lo que se enseña es contrario a la palabra. Por eso nosotros necesitamos profundizar la palabra. Necesitamos ir a la palabra. En la palabra tenemos el consejo para nuestros hijos. En la palabra nosotros tenemos el mejor consejo para el matrimonio. En la palabra nosotros tenemos el mejor consejo para poder vivir en esta tierra. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. En la palabra nosotros sabemos qué va a pasar en la eternidad y qué va a suceder en el mismo cielo. Nosotros en la palabra podemos mirarnos como un espejo para sacar lo que no le agrada a Dios, lo que le molesta de nuestra vida, para que nosotros podamos vivir conforme al diseño y a la voluntad de Dios. Dice en el verso 15, no se te ocurra, no tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. Ten cuidado con el sistema, porque el sistema te va a atrapar. El sistema te va a llevar cada día más a la carnalidad, al orgullo, a la vanidad, al celo, a la vanagloria.
Pero el Espíritu, cuando nosotros estamos en el Espíritu, cuando buscamos las cosas espirituales, entonces nos da gozo, nos da paciencia, nos da benignidad, nos da amor, nos da mansedumbre, nos da templanza, porque contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley. ¿Ve? Cuando nosotros pasamos un momento duro, pasamos un momento difícil, nosotros podemos aferrarnos a la palabra. La única manera que tú puedas perdonar es por la palabra de Dios, porque en tu interior nunca va a querer perdonar a una persona que te hizo daño, a una persona que te hizo mal, a una persona que te maltrató, a una persona que te hizo cosas. Lo único que puede perdonarlo es por medio de la palabra. Lo hizo Jesús cuando estaba en la cruz. Él mismo dijo: Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Aún aquellos que lo estaban maltratando, aún aquellos que estaban clavando sus manos sobre el madero, aún aquellos que estaban escupiéndole y diciéndole cosas y pegándole continuamente, él estaba diciéndole: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios, solo lo puede hacer la presencia de Dios. Cuando yo miro la Escritura, entonces me está diciendo, dice en el verso 16 del capítulo 4 del Proverbio: pues las personas malvadas no pueden dormir ni hacer solamente malas acciones en el día. Cuando yo estoy confiando en el Señor, yo puedo vivir en bendición. Sino que esas malas acciones hacen que yo pueda tropezar, que yo no pueda entender lo que Dios me quiere dar. Y quiero ir cerrando esta palabra. Quiero concluir, que puedas entender lo bueno, lo que dice la Escritura. La Biblia dice que es viva y es eficaz. Por lo tanto, tenemos que quitar la amargura, el deseo de venganza, la envidia, el celo, los malos pensamientos, para que nosotros podamos entender lo bueno que Dios tiene para con nuestra vida. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es todopoderoso en nuestro ser. Él no cambia ni cambiará jamás. Él permanece por siempre y para siempre. Pueden pasar los cielos y la tierra, te lo repetí varias veces, pero mi palabra no pasará. Mi palabra no pasará. La presencia de Dios está con nosotros. Y allí el Señor te quiere bendecir en este mismo momento. Si hay algo en lo profundo de tu corazón, yo quiero que ahora pongas una mano en tu corazón y que le permitas al Espíritu Santo que Él pueda obrar en tu vida, que pueda ser consciente en este mismo momento, que pueda ser consciente en este mismo instante, porque es Dios que te está hablando. Y si hay algo que tiene que sacarlo del corazón, de tu mente, de tu vida, este es el momento preciso para poder hacerlo. Es el momento para clamar y suplicar en la presencia de Dios y decirle al Espíritu Santo: perdóname, límpiame, santifícame, purifícame. Haz que yo pueda sentir tu morada. Yo quiero ser morada del Espíritu Santo. Eso es lo que usted tiene que permitir. Yo quiero que habite, que esté dentro de mi vida, que viva dentro de mi corazón. Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y este es el mejor momento para sanarte. El Espíritu Santo te quiere sanar. Yo declaro salud sobre tu cuerpo, salud sobre tu vida. Yo declaro prosperidad, porque Dios prospera. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. Cuando nuestra alma prospera, también prosperan nuestras cosas alrededor. Por eso dice la Escritura: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Permite que el Espíritu Santo, permite que la presencia de Dios llene tu espíritu, llene tu corazón. Oramos. Señor, bendigo a mis hermanos, bendigo a mis hermanas, cada uno de los que hoy está escuchando, cada uno de aquellos, Señor, que está viendo este programa. Lo bendigo en tu nombre, lo bendigo en tu nombre. Sea tu gracia, que sea tu presencia, que sea tu Santo Espíritu quitando malestares,
quitando todo mal. A donde hay rencor, arráncalo, quítalo. A donde hay angustia, saca la angustia. A donde hay tristeza, saca la tristeza, quita la soledad. Saca la soledad de esa vida, de esa mente, de ese corazón. Y ahora que tu santa y divina presencia penetre en los corazones. Lo creo, lo creo, lo creo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Y créelo ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga.